Aleluya. En esta noche, en este culto de domingo por la tarde, vamos a compartir un tema titulado La tristeza se convertirá en gozo. Título para el mensaje de esta tarde, recuérdelo: la tristeza se convertirá en gozo. Amén. Gloria a Dios. Hace algunos domingos atrás, no recuerdo exactamente cuánto, nuestro hermano Henry estuvo hablando un poco acerca de la injusticia, ¿cierto? Él mencionaba algunos casos en donde humanamente nosotros razonamos, nosotros juzgamos ciertas situaciones y decimos, qué injusticia, ¿cierto? Por ejemplo, siguiendo un poquitico como en las cosas que él menciona, uno a veces se pone a pensar en los padres que abusan sexualmente de los hijos, por ejemplo. Uno dice, qué injusticia con esos niños. Lo es una injusticia. Amén. Y la cuñita es que esos hijos del diablo tendrán que pagar. Amén. Yo lo creo en mi corazón, que la pagan aquí o la pagan allá, pero de que la pagan, la pagan. Amén. Porque Dios es justo. Y la Biblia dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Yo tengo hambre y sed de justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, usted dice, qué injusticia, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde está Dios? Era un poco como el mensaje de nuestro hermano Henry. Entonces, yo como adicionando un poco al mensaje de nuestro hermano Henry, quiero decir que nosotros como seres humanos somos muy malos autoevaluándonos, porque siempre que, digamos, tomamos alguna decisión y de pronto nos equivocamos, entonces buscamos un culpable, ¿cierto? Y decimos, Dios. A veces Dios no tiene nada que ver. Me explico. Las decisiones que las personas toman libremente, pues son las personas quienes las toman. Amén. Entonces uno dice, cuando abunda el pecado, ¿cierto? Cuando hay una gran cantidad de injusticias y de cosas, uno se puede preguntar dónde está Dios, pero uno también se tiene que preguntar, o uno también se tiene que decir a uno mismo, ¿cierto?, qué mal actuamos nosotros los seres humanos. Y esas acciones, esas decisiones que nosotros tomamos, muchas veces no está Dios ahí. Entonces no tenemos por qué reclamarle a Dios, porque Dios nos hizo a nosotros libres para tomar determinadas decisiones, ¿cierto? Como también una persona que decide quitarse la vida, por ejemplo. No puede ser esa la voluntad de Dios. No puede ser la voluntad de Dios que una persona se vaya al infierno. No es la voluntad de Dios. Esta mañana en el culto de inglés meditábamos en eso. Segunda de Pedro 3:9 dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Entonces no puede ser la voluntad de Dios que una persona se quite la vida. No puede ser la voluntad de Dios que un papá mate y descuartice a su hija. Entonces, santo, si eso pasó recientemente, no sé si ha visto noticias allí en un municipio cerca de Medellín, municipio llama Caldas. De hecho yo estudié allí mi año 11. Allí un hombre, encontraron, reportaron como desaparecía una joven, una niña de 17 años. Con el pasar del tiempo y las investigaciones y todo condujo a que había sido el papá quien la había desaparecido. El papá aceptó los cargos. Dijo, sí, yo la desaparecí y yo la maté. Y la mató de la manera más cruel que usted puede imaginar. Sí, porque, tener, digamos, el hígado, la sangre fría para usted descuartizar a su propio hijo, es un tipo poseído por Satanás, ¿cierto? Él tomó la decisión. Pero Dios, no, Él tomó la decisión. Amén. Y Él tendrá que asumir las consecuencias de la decisión que tomó. Amén. Y no tendrá paz, ese impío no tendrá paz, a menos que se arrepiente y se convierta a Dios, lo cual no quitará las consecuencias de sus actos. Aclaramos. Amén.
porque el recuerdo lo perseguirá hasta la tumba. Así se convierta. Amén. Usted no puede borrar eso así nomás. Gloria al nombre del Señor. Y digamos, fue algo que impactó toda la sociedad, mi hermano. Bendito el nombre del Señor. Y casos como esos abundan en nuestra sociedad. Lastimosamente, nosotros, los seres humanos, somos muy buenos encontrando culpables afuera, ¿cierto? Por ejemplo, si uno llega tarde al trabajo, entonces uno le dice al jefe: lo que pasa es que mi esposa no me llamó a tiempo. Entonces la culpable es la esposa, ¿cierto? No es usted, ¿cierto? Es que había mucho trancón. Entonces el culpable es la congestión vehicular, no soy yo. Patrón, discúlpeme, yo llegué tarde. Discúlpeme, yo llegué tarde, asumo mi responsabilidad, me voy a esforzar para que no me vuelva a pasar. Normalmente eso no lo decimos. Normalmente lo que decimos es que mi esposa, es que mi hija, es que el trancón, es que el carro. Pero normalmente no encontramos la culpa, ¿cierto? La responsabilidad de nuestros actos en nosotros mismos. Cuando un hombre, por ejemplo, decide voluntariamente abandonar a su esposa, le echan la culpa a la pobre esposa. Yo no entiendo. Es que el que tomó la decisión fue el marido de irse. Amén. Usted de alguna manera puede como ver un origen del problema, pero no es la justificación. O sea, el que tomó la decisión de irse fue el marido, ¿cierto? Pero es que mi esposa, y usted los escucha diciendo así. Cuando usted habla con una persona o escucha hablar a un adúltero, dice: es que mi esposa, es que mi esposa, es que mi esposa. Ellos no fueron culpables, fue la esposa. Amén. Somos muy malos haciendo ese autoexamen en esta parte del mundo, aclaro. O sea, digamos, nosotros en particular los latinoamericanos tenemos esa tendencia. Y hay quienes dicen que por esa razón hay una tasa de homicidio tan alta en estos países latinos, porque siempre la culpa la tiene el otro, yo no. Entonces buscamos siempre un culpable y tratamos de erradicar esa culpa en esas personas pero en nosotros no. Los orientales son un poco diferentes. Los orientales, hablo, digamos, los coreanos, japoneses, los chinos. Ellos normalmente sí se miran a ellos mismos, ¿cierto? Y para ellos es una deshonra, no solo para ellos mismos, sino para la familia y para el país, el fallar, por ejemplo. Supe del caso, y yo sé que no es el único caso, porque es la cultura de ellos, de un coreano que vino a trabajar acá a una empresa. Tenía la responsabilidad de instalar unas unidades, unas plantas que habían traído desde Corea. El coreano vino, intentó instalarlas y no lo pudo hacer. No fue capaz de hacerlo, ¿sí? Y él tomó la decisión de ahorcarse. Dijo: es una deshonra para mi país, yo no puedo volver a mi país sabiendo que no fui capaz de hacerlo. Entonces él encontró la culpa en él mismo. También escuché, no recuerdo de quién, que cuando de pronto se presentaban algunos incidentes de tráfico en Japón, entonces la persona los que se bajaban y decían: tranquilo, yo pago, y el otro decía: no, tranquilo, yo pago. Tranquilo, yo pago. Y esa era como la discusión, ¿quién pagaba? Porque ellos asumían su responsabilidad, lo cual no pasa acá. Aquí cuando hay un choque siempre usted tuvo la culpa, pero yo no la tuve. Amén. Digo, es algo cultural, es algo muy arraigado en nuestra cultura, y no solamente aquí, sino en Latinoamérica. Una cosa bastante cultural. Pero entonces, recuerda el título del mensaje: la tristeza se convertirá en gozo. Esas cosas que causan, digamos, que se nos muevan las entrañas, que cuando usted le hablan de un asesinato como el que les acabo de contar, solo estremece a uno. O cuando uno escucha, por ejemplo, de casos aberrantes de papás que abusan de los hijos o de las hijas, ¿cierto? Usted también eso lo estremece. Pero esas cosas pasan, han pasado, pasan y seguirán pasando. Lamentablemente es así. ¿Cómo es posible que eso pueda llegar a ser una bendición en nuestras vidas? Y a veces uno se confunde, como después de una situación de esas adversas viene tal vez un respiro, entonces la gente a veces dice: era la voluntad de Dios que eso pasara. No, es que Dios es experto en cambiar la tristeza en gozo.
Es que Dios es experto en cambiar la maldición por la bendición. Él es experto en eso. Gloria al nombre del Señor. Vaya conmigo por favor a Deuteronomio 23:5. Vaya alabando a Dios mientras tanto, hermano. Libro de Deuteronomio 23:5. Leamos desde el 3 hasta el 5. Dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Dios le está hablando al pueblo de Israel. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Yo le quiero decir que Jesucristo nos ama a todos. Lo amó a usted y me amó a mí sin siquiera haber nacido, y entregó su vida por usted y por mí, porque nos amaba. Amén. Él está dispuesto a cambiar su maldición en bendición porque lo ama. Simplemente porque lo ama. Al nombre de Cristo sea la gloria. Dios está dispuesto a cambiar la tristeza en gozo simplemente porque lo ama. Amén. En este caso muchos de nosotros conocemos esta historia que está relatada en el libro de Números 22, donde contrataron, como dice aquí la Biblia, a este profeta para que maldijera al pueblo, pero extrañamente cuando él lo hacía, esa maldición se convertía en bendición. Amén. Era la decisión de Balaam. Dios no estaba con él. Fue la decisión libre de Balaam de maldecir al pueblo de Israel, so pena de ser maldito él, porque la Biblia dice: maldeciré a los que te maldijeren y bendeciré a los que te bendijeren. Y él lo sabía. De hecho, la gente de Amón, los moabitas, sabían que él era un profeta de Dios, porque usted lee la historia en Números, se da cuenta que ellos sabían quién era él y por eso lo contrataron. Y por eso le dijeron, como nosotros sabemos que cuando usted maldice a alguien, entonces es maldito, entonces venga y lo contratamos. Y él vino y lo hizo de esa manera. Amén. Pero fue él, ahí no podemos meter a Dios. Oiga, pero Dios, mire, ¿cómo Dios va a hacer eso? No, es que no fue Dios, fue Balaam el que tomó la decisión de maldecirlo. Pero como Dios amaba al pueblo de Israel, convirtió, ahí lo dice, esa maldición en bendición. Al nombre de Cristo sea la gloria. Hay otro caso, hermano. Vaya conmigo por favor a 1 Samuel capítulo 8. Bendito el nombre del Señor. Recuerde el título del mensaje: la tristeza se convertirá en gozo. 1 Samuel 8. Esta es otra historia que para muchos de nosotros es bastante conocida. Hay un título en el capítulo 8 en algunas de nuestras Biblias que dice: Israel pide rey. Primer libro de Samuel capítulo 8 versículo 1 dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 2: el nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. O sea, a ellos venía el pueblo de Israel, al profeta Samuel y a los hijos del profeta, ¿cierto? Venían para pedirle que resolviera ciertos casos, ¿cierto? Y el rey tomaba la decisión. Entonces el pueblo de alguna manera se sentía respaldado porque tenían una instancia a donde ir para juzgar los casos que se presentaban dentro del pueblo de Israel. Usted recuerda que Salomón, por ejemplo, a Salomón le traían casos que él tenía que juzgar. Ese era el fin, ese era el propósito de los reyes, juzgar al pueblo, ¿cierto? Versículo 3: pero los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de su padre. Amén. Dice acá: antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces ellos empezaron a comportar como muchos de nuestros políticos hoy día, con el soborno. Amén.
pervirtiendo el derecho, fueron tras avaricia y evidentemente a la gente no le gustó eso, ¿cierto? Fue algo natural, la gente dijo, no, nosotros no queremos este tipo de jueces. Versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero claro, a Samuel no le gustó, porque le dijeron, Samuel, usted ya como que está pasando ya su tiempo. Obviamente eso lo hirió a él, porque él le había brindado todo el servicio al pueblo de Israel todos los años desde niño. Recuerde que Samuel fue dedicado y desde los 2 años estaba en el templo. Muy probablemente él tendría, no sé, 80 o 90 años. Llevaba toda la vida sirviéndole al pueblo, y el pueblo tuvo como esa indelicadeza de acercarse a él para decirle, usted está viejo, usted ya no sirve como juez. Y no solo usted, sus hijos tampoco sirven. Entonces más bien pónganos un rey. Yo creo que Dios se equivocó. Dejemos ese sistema de teocracia, dejémoslo a un lado y vamos a constituirnos bien un rey como tienen las demás naciones. Eso por supuesto hirió al profeta Samuel, le dolió al profeta Samuel. Versículo 6 dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, pero a quien le dolió en el corazón realmente fue a Dios. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. A Dios no le gustó, a Dios le desagradó esto, ¿cierto? Fue una decisión que el pueblo tomó. Fueron y le dijeron a Samuel, pónganos un rey. Ellos decidieron, ellos le pidieron a Samuel eso, y Dios a regañadientes le dice a Samuel, tranquilo, haga lo que ellos están diciendo, porque no lo desecharon a usted, sino que me desecharon a mí. ¿Qué se supone que iba a pasar entonces con los reyes de ahí para adelante? Pues Dios no se iba a estar agradando de los reyes, porque él mismo dijo que lo habían desechado a él. Pero Dios convirtió eso que no le gustó en una tremenda bendición, porque luego de este primer rey levantó a uno conforme a su corazón. Es decir, nosotros no hubiéramos conocido de la vida de David si el pueblo no hubiera pedido rey. No fue una buena decisión, pero Dios convirtió esa mala decisión, luego la convirtió en una buena decisión. Y usted revisa, Saúl fue un rey como el pueblo lo quería. La Biblia dice que de hombros para arriba no había otro como él. O sea, si hubiese existido en aquel tiempo la democracia, la gente hubiera elegido seguramente a Saúl, porque de hombros para arriba no había otro como Saúl, no lo había. Dios lo escogió como el pueblo lo hubiera querido, gloria al nombre del Señor. Luego él comete, digamos, todas las faltas que cometió, se vuelve en contra de Dios, etcétera. Y Dios levanta uno conforme al corazón de Dios y le da unas promesas, hermanos, yo diría que comparables a las que le hizo Dios a Abraham, porque le dijo, nunca faltará alguien de ti quien se siente a gobernar sobre tu pueblo. Y a Jesucristo su hijo le llamaban el hijo de David. El hijo de David, gloria al nombre del Señor. O sea, vino el linaje de Jesucristo por medio de David, gloria al nombre del Señor. Dios transformó esa mala decisión del pueblo en una bendición. ¿Por qué? Porque los amaba. Al nombre de Cristo sea la gloria. Ojo, no me vaya a malentender, porque entonces usted dice, listo, entonces cometamos errores, ¿cierto? Claro, para que Dios me demuestre su amor. No, porque no se trata de eso tampoco, porque esa gente tuvo que sufrir un poco, ¿cierto? Esas malas decisiones, hermanos, seguro que traen consecuencias. Amén. Pero Dios las transforma en una tremenda bendición. Al nombre de Cristo sea la gloria. También dice en segunda de Samuel capítulo 16. Vaya conmigo, por favor. Segunda de Samuel 16, del versículo 5 al versículo 12 leamos. Yo los pongo más o menos en contexto. David en este momento se encontraba huyendo de Absalón su hijo.
uno de los hijos de David, David tuvo bastantes hijos, uno de los hijos de David usurpa su trono, ¿cierto? Entonces David, que era un hombre de guerra y ya era un hombre bastante experimentado, como sabía que Absalón en ese momento estaba como en esa efervescencia, le dijo a la gente que estaba con él: ¿sabe qué? Más bien vámonos de aquí, no sea que aquí se vaya a armar un baño de sangre, porque David era un hombre de guerra, era un varón de guerra, él tampoco se iba a dejar que lo mataran así nomás. Entonces dijo: vamos a evitar la confrontación, vamos a huir de Absalón, no porque él le tuviera miedo a Absalón, ni porque él no pudiera hacerle frente a Absalón. Él simplemente no quería derramar sangre, ya era un hombre bastante entrado en años. Y él decide irse, ¿cierto? Huir de Absalón para, vuelvo y le digo, evitar la confrontación. Entonces mientras él va huyendo, aparece este personaje que se llama Simei. Mire conmigo por favor desde el versículo 5. Y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Versículo 8: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este hombre Simei era bastante tonto, porque él iba con los valientes de David. Valientes de David era una tropa élite, eran muy respetados, no solamente por el pueblo de Israel, sino por todos los pueblos alrededor. No eran cualquiera, hermano. O sea, usted revisa, y David, a punta de espada y de coraje, mantuvo a raya a nadie más y a nadie menos que a los asirios. Los asirios, que pueden ser el pueblo tal vez más sanguinario de la historia, los mantuvo a raya porque era un hombre muy bien plantado. Amén. Estos valientes de David, hermano, dicen ahí en 2 Samuel 23, habla de algunas historias de estos hombres. Dice que uno solo mató a 700 hombres en una oportunidad, si mal no estoy, tanto que se le quedó pegada la espada a la mano. Eran hombres que eran capaces de meterse a una cueva a matar a un león. Una cosa, eran realmente bravos. Y Simei con unas piedritas y tirándole una tierrita y maldiciéndolo. Digo, no, este hombre era muy tonto. Claro, uno de estos valientes, llamado Abisai, hijo de Sarbia, hermano del general, hermano de Joab, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego, mire la petición de Abisai, te ruego, hágame el favor, rey, déjeme, yo voy y le quito la cabeza, no me demoro nada. Pero el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos los siervos, porque le aseguró que no solamente era Abisai el que le quería quitar la cabeza a Simei. Le aseguro que no era solamente él. Todos estaban frotando de las manos. Pero él le dijo a todos los siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? O sea, alguien de la tribu de donde venía Saúl. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. O sea, ¿qué está diciendo David? Déjelo, esa maldición se va a convertir en una bendición para mí. Tranquilo, pasa nada. Efectivamente así pasó. Nadie le tocó ni un solo pelito al pobre Simei. Lo que pasa es que después, cuando David vuelve y toma el trono, Simei viene, como decimos muy coloquialmente, con el rabo entre las patas, a pedirle misericordia a David. Y David de alguna manera le dice: listo, tranquilo, yo no lo mato. Le dijo así a Simei: yo no lo mato, acá estaba Salomón, pero mátelo usted, le dijo a Salomón. Y Salomón lo mató, dice la Biblia. Salomón lo sentenció y le dijo: si usted sale de su casa, el resto de su vida, el día que usted salga de su casa, ese día se muere.
Y Simei aguantó 3 años de prisión domiciliaria. Y a los 3 años no aguantó, arrancó y se fue. Y lo mataron. Amén. Pero en esta situación, hermano, podemos ver también cómo Dios puede transformar una maldición en una bendición. Amén. Eso lo sabía perfectamente David. Al nombre de Cristo sea la gloria. Ahora, antes que todas estas cosas pasaran, en el primer libro de Samuel, capítulo 11, ya lo hemos estudiado un poco en esta semana pasada. David comete una grave equivocación que de alguna manera partió la historia de David en dos, y fue su pecado con Betsabé, ¿cierto? Fue terrible, no solamente su pecado con Betsabé, sino el asesinato vil y cobarde de uno de sus valientes, llamado Urías Eteo. Eso fue un grave problema para David. Pero yo le pregunto, ¿de ahí salió algo bueno? ¿Alguien me puede decir si salió algo bueno de ahí? Claro. Vaya conmigo a Mateo 1:6 para que usted se dé cuenta lo bueno que salió de ahí. Dice, pero no puede ser posible. Sí, Dios es experto en cambiar una maldición en una bendición porque nos ama. Gloria al nombre del Señor. Mateo 1:6. Mateo 1:6. Vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces mire, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rabab a Booz, Booz engendró de Ruda a Obed y Obed a Isaí. Versículo 6: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, quien sucedió al trono a David no fue su hijo mayor, no fue el hijo de Abigail, no fue el hijo de Mical, a quien él amaba, sino el hijo de Betsabé. Dios transformó esa maldición en una bendición. Gloria al nombre del Señor. Y nació Salomón, que dice la Biblia que antes de él no hubo otro más sabio que él. Es decir, sin ese pecado no hubiéramos conocido a Salomón. O sea, la voluntad de Dios era que David pecara. No, entiéndame. Dios convierte las maldiciones en bendiciones porque nos ama. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces, la mala decisión que usted tal vez ha tomado, o que yo en algún momento tomé, esa mala decisión Dios la puede convertir en una tremenda bendición. O sea, usted no tiene por qué sentirse enlutado, no tiene por qué andar enlutado todo el tiempo, porque usted le puede decir a Dios eso: Señor, transforma esta mala decisión que yo tomé, transfórmala en una bendición, convierte esta tristeza que tengo en gozo. Gloria al nombre del Señor. Y le aseguro que Dios le responde. Bendito el nombre del Señor. Usted tiene la libertad de decirle a Dios, porque acá quedó escrito en la palabra estas historias que estamos narrando en la noche de hoy. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Dios tiene la posibilidad de hacer que una familia, por ejemplo, se acerque a Él, no permitiendo, y no que la voluntad de Él que maten a los hijos, no, pero cuando eso acontece, Dios tiene la posibilidad de tocar y de entrar en el corazón de las personas. La mayoría de nosotros, hermanos, llegamos a la iglesia como un cuaderno de matemáticas, lleno de problemas, hermano. Llenos de problemas. O sea, nosotros por nuestra propia voluntad no hubiéramos venido a una iglesia cristiana, se lo aseguro. 99% de los casos venimos a la iglesia porque tenemos una mala situación, que a veces es por nuestras propias malas decisiones. Amén. Pero Dios convierte esas malas decisiones en buenas decisiones. Al nombre de Cristo sea la gloria. Vamos, hermano, al libro de Juan, capítulo 16. Al nombre de Cristo sea la gloria. Del versículo 16 en adelante hay un pasaje
el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 16 en adelante. Hay un subtítulo acá, hay un título que dice: la tristeza se convertirá en gozo. El Señor le estaba hablando a sus discípulos. Los discípulos se encontraban realmente afligidos, realmente abatidos. Le voy a decir por qué. En esa época, estamos hablando de los primeros años después de Cristo, en esa época, Israel había sido tomada por el Imperio Romano. Ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. ¿Qué significaba eso? Significaba que ellos tenían que pagar impuestos al Imperio Romano, ¿cierto? ¿A quién le gusta pagar impuestos aquí? A nadie, ¿cierto? Ellos no, es decir, ellos no le pagaban impuesto a su propio gobierno, sino a otro gobierno que, además de todo, eran bastante severos con ellos, ¿cierto? Entonces ellos se sentían muy oprimidos, pero estaban esperando la promesa que Dios les había dicho a ellos, que iba a venir un Salvador, alguien que los iba a redimir, alguien que los iba a defender. Y ellos se acordaban de esas historias épicas de David. Ellos decían: tal vez va a venir uno así como él, en un caballo, con una espada, y nos va a librar como David hizo en su época. Y si David pudo vencer a los asirios, que Dios nos prometió que iba a venir, va a ser capaz de vencer este imperio también. Ellos tenían esa idea, que el Señor iba a entrar, que Jesucristo o el Mesías, para ellos el Mesías iba a entrar en un caballo blanco. Y resulta que él entra, usted lo recuerda, subido en una mulita, en una pollina. Amén. Pero bueno, antes que eso aconteciera, ellos estaban esperando eso. Ellos estaban esperando que viniera alguien que los libertara, ¿cierto? Entonces el Señor Jesucristo empezó a llamar, empezó a reclutar la gente, ¿cierto? Y ellos de alguna manera estaban muy interesados en ver qué hacía el Señor Jesucristo. Y Él les tiene que repetir muchas veces: muchachos, mi reino no es de este mundo. Porque ellos estaban en esa película, ¿cierto? Nos va a libertar, ya no vamos a tener que pagar al César, ya nos vamos a quitar de encima a los romanos. Ellos estaban muy interesados. Dentro de los 12 incluso había uno, era el cananista, si mal no estoy, era Judas, ¿cierto? O Simón el cananista, no recuerdo. Simón el cananista era un grupo, él hacía parte de un grupo de izquierda, si lo quiere poner digamos en un contexto como ahora. Él hacía parte de un grupo guerrillero, era un cananista. Usted revisa el término cananista y era un grupo guerrillero judío, revolucionario, ¿cierto? Que querían tomarse el poder a la fuerza. Y cuando el Señor lo eligió a él, dijo: este es mi hijo, ahora sí nos vamos a quitar de encima a los romanos. Y ellos, muchos de ellos andaban incluso armados. Acuérdense que Pedro andaba con espada. Y cuando vinieron a coger al Señor, él sacó la espada y dijo: aquí fue. Y le tiró a bajar la cabeza a Malco, si mal no estoy, al centurión. Lo que pasa es que él hizo así y le cortó solamente la oreja. Pero ellos de alguna manera eran de ese estilo. Ellos andaban con espada. Y el Señor en alguna oportunidad les dijo: ahora sí lleven espada. Le dijeron: tranquilo, Señor, aquí tenemos dos. Ellos andaban listos para la pelea. Pero cuando el Señor viene y les dice: venga un momentico, es que yo los voy a dejar a ustedes, ellos dicen: no puede ser. Y entonces la lucha, la revolución, ¿dónde queda? Pensaron ellos. Entonces el Señor viene y les cuenta y los consuela. Ese es el contexto de esta lectura. Todavía un poco, versículo 16 de San Juan 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis.
de cierto os digo, versículo 20, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por supuesto que se entristecieron, porque además de todo, muchos de ellos lo veían a él de esa manera, ¿cierto? Como la persona que los podía libertar militarmente, pero otros se apegaron al Señor porque el Señor inspiraba ternura. Había uno de ellos, el apóstol Juan, que reposaba en el pecho del Señor. Entonces habían otros que estaban afligidos, no necesariamente porque no iban a cumplir ese propósito que algunos de ellos tenían en la cabeza, es cierto, sino porque el Señor los iba a dejar y era para ellos un consuelo, era para ellos, el Señor era para ellos el todo. Entonces ellos se entristecieron, amén. Y desde el capítulo 14 en adelante el Señor les está diciendo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, amén. Y les advierte: ustedes van a llorar y ustedes van a lamentarse, pero esa tristeza, se los aseguro, se va a convertir en gozo. Amén. Miren lo que dice el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que le haya nacido un hombre en el mundo. 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará el gozo. Cuando Dios transforma la maldición en su vida en una bendición, nadie le puede quitar el gozo. Nadie le puede quitar el gozo, porque es un gozo que va por dentro y que no depende de las circunstancias. Es una alegría que uno lleva por dentro, no porque tenga dinero en los bolsillos o porque tenga salud, sino porque Dios lo hizo en uno, gloria a Dios. Y Él se dignó contemplarlo a uno muy a pesar de lo que uno era. Amén. Dios puede convertir su maldición, su mala vida, Dios la puede convertir en una bendición. Y usted hoy que tal vez es esclavo de la pornografía, o que tal vez es esclavo del alcohol, o que tal vez es esclavo de los juegos de azar, de los casinos, Dios puede convertir eso. Dios no lo empujó a que usted hiciera eso, no le eche la culpa a Dios, pero Dios sí puede convertir eso, transformarlo a usted y volverlo una nueva criatura. ¿Y usted por qué sabe? Porque lo hizo conmigo, y lo hizo con Oscar, lo hizo con Cristian, lo hizo con Alex, con Olga, lo hizo con todos nosotros. Amén. La tristeza se puede convertir en gozo, porque Él lo ama a usted y Él me ama a mí. ¿Qué tiene que hacer usted en esta noche? Aceptar al Señor. ¿Qué tiene usted que hacer esta noche? Reconocer sus errores sin echarle la culpa a Dios. Reconocer sus errores sin echarle la culpa a su esposo o a sus hijos. Es que yo soy así porque mi mamá cuando era niño me hacía así o hacía así. No. Ese puede ser el origen, la raíz de todo, pero usted es el que toma las decisiones de comportarse de una manera o de otra. Amén. Si usted tiene en esta noche esa capacidad, esa bendición, esa libertad de decir: yo paro acá, yo no quiero seguir viviendo mal, yo no quiero seguir viviendo con angustia, yo no quiero seguir viviendo en tristeza, yo quiero que la tristeza se convierta en gozo, yo quiero que la maldición se convierta en bendición. Usted tiene la posibilidad en esta noche, cuando recibe a Jesucristo como un Señor y Salvador.